Ahora vamos a tratar un nuevo bloquecito que le hemos titulado Enemigos y Aliados, porque queremos, y Frente Político pudiera ser, aunque queremos después hablar quizás extensamente de la idea del Frente Político. Recordemos la Rusia zarista, ¿no es cierto?, de fines del siglo XIX. ¿Quién era el enemigo, quién era el objetivo inmediato de la lucha revolucionaria en ese momento? ¿Qué era lo que había que proponerse? Bueno, la gente, los revolucionarios, el partido bolchevique, pero el pueblo, querían deshacerse del zarismo. El objetivo inmediato era derrocar al zarismo. Cuando en el febrero del 17, gracias, ¿no es cierto?, a la sublevación y de los soviets de obreros y soldados y a la organización burguesa de las fuerzas burguesas, se derrota al zarismo gracias a esa confluencia de dos tipos de grandes fuerzas opositoras al zarismo. El zar es derrocado, se abre una nueva coyuntura. Yo les decía, llegó Kerensky representando a las fuerzas burguesas al gobierno provisional. En el otro lado estaban los soviets de obreros y campesinos, había como un poder dual, ¿no? ¿Cuál era entonces el enemigo? El enemigo inmediato que impedía, o sea, se había logrado destituir el zarismo, pero la política que rechazaba el pueblo la iba a seguir Kerensky, y la siguió Kerensky, que era la gran consigna, la gran ansiedad que tenía ese pueblo era la paz. Y Kerensky, pues, en un momento continuó la guerra. En ese momento, evidentemente que el enemigo que había que destruir era Kerensky, y la consigna abajo del gobierno provisional era la consigna que levantaron los bolcheviques. Ahora, en Cuba, quería decirles, antes de seguir en la cosa de Rusia, los revolucionarios en Rusia tenían, los revolucionarios que querían la transformación de la sociedad, la supresión de la explotación, pues querían una sociedad no capitalista, una sociedad que venciera el poder feudal y el poder burgués, una sociedad socialista. Ese era el objetivo estratégico que se planteaba el partido bolchevique. Ahora, el objetivo inmediato, el principal obstáculo que impedía llegar a ese objetivo era el zarismo. Entonces, el enemigo inmediato en la primera etapa de la revolución fue el zarismo. En la segunda etapa de la revolución fue Kerensky, porque era el que impedía que los soviets de obreros y campesinos llegaran al poder. Y fíjese usted, en el caso de Kerensky nosotros vemos dos tácticas. Una primera táctica fue no levantar la consigna bajo el gobierno provisional, sino dedicarse a hacer un trabajo de conciencia, de concientizar a la gente en la fábrica, a los soldados, de las características de Kerensky, para que ese apoyo inicial se transformase en repudio una vez que Kerensky desenmascarara sus intereses. Y así fue. De la táctica entonces de educación y concientización y no levantar la consigna, hasta luego que se desenmascara, ahora sí, la táctica es levantar la consigna bajo el gobierno provisional y organizarse para derrocar, ¿no? En el caso de Cuba, ¿cuál era el enemigo estratégico? El enemigo estratégico para poder transformar esa sociedad en una sociedad libre de la explotación y de pleno desarrollo de las personas era el imperialismo norteamericano, era los terratenientes y la burguesía cubana. Esos eran los enemigos estratégicos de los revolucionarios. Pero, en concreto, el enemigo inmediato que se plantea
a la lucha revolucionaria cuando Fidel, ¿no es cierto?, surge como líder, es Batista. Batista es el principal obstáculo que impide avanzar a los revolucionarios. Y es muy importante determinar cuál es el principal obstáculo, porque evidentemente que a Batista se logra vencerlo gracias a la habilidad de conducción de Fidel, entender de que tenía que ser muy flexible para aglutinar a todos los sectores de la sociedad cubana que tenían contradicciones con Batista. Y entre esos sectores, no solo los revolucionarios, sino también sectores burgueses, sectores de capas medias, etcétera, que pues estaban disgustados con la forma que estaba ejerciendo el gobierno Batista. Entonces, o sea, el arte de la política es también determinar con exactitud cuál es el enemigo inmediato y definiendo el enemigo inmediato, o la estrategia parcial que se llama, definir también cuál es la forma adecuada de lucha contra ese enemigo de acuerdo al estado de ánimo de la gente. Y allí Fidel fue también muy inteligente, porque ustedes saben que Fidel no se lanza a la lucha armada, salvo, digamos, el ataque al cuartel Moncada, que fue un gesto que lo catapultó al escenario público, cuando él se va a México a preparar la lucha armada. Sin embargo, sabiendo que el pueblo cubano pues cree en las elecciones, lanza el llamado a Batista a ir a unas elecciones generales. Y solo cuando Batista dice que no, después de haber demostrado su buena voluntad de ir a elecciones, es que él organiza la invasión, bueno, con el barco, la llegada a la Sierra Maestra, etcétera, etcétera. Entonces, les decía yo, en el caso de Nicaragua, bueno, pasó lo mismo, ¿no? O sea, algo muy parecido a Cuba. Había un dictador, Somoza. ¿Cuál era el enemigo estratégico de los nicaragüenses? Bueno, el imperialismo norteamericano, los grandes terratenientes y la burguesía proimperialista. Y el enemigo inmediato era Somoza. Y el arte del FCLN, de la conducción del Frente Sandinista, fue de articular a todos los sectores que se oponían a Somoza internamente y a ganar un gran apoyo internacional. Fue extraordinario porque ya en la época de Nicaragua el imperialismo estaba alertado. En el caso de Cuba, bueno, hay gente como Regis Debré que dice que de alguna manera fue una sorpresa y por lo tanto pudo triunfar en el primer inicio Fidel y su gente sin tener la oposición de los norteamericanos. Pero ya después de eso, ya no iba a haber otra sorpresa. Entonces los sandinistas tuvieron que trabajar sabiendo que tenían la interferencia de los norteamericanos y que necesitaban ganarse apoyo internacional. Y de hecho tuvieron el apoyo de los países de Europa, del propio Carlos Andrés Pérez en Venezuela, etc. Entonces, la gran lección es que tenemos que ser capaces de definir bien quién es el enemigo inmediato.